Hola, bienvenidos a Museo Ruta de Plata. En esta ocasión les recibimos aquí en esta galería donde podrán ustedes disfrutar lo que es la cartografía de la Baja California. La palabra California, teníamos todos siempre la idea de que aparece por primera ocasión con el desembarco de Hernán Cortés en la bahía de la Santa Cruz, un 3 de mayo del año de 1535. Pero realmente este nombre aparece por primera ocasión 25 años antes en una novela de caballería que se llama Las Sergas de Esplandián, que nos habla de la isla mítica gobernada por la reina Calafia, protectora de las perlas, la plata y el oro de esa isla. Al devenir del tiempo, tenemos que los navegantes de España, Portugal, Inglaterra y también Holanda recorrieron las costas de este sitio que a final de cuentas se dan por enterados de que realmente era una larga península a la cual, por fortuna, siguieron muchas y muchas más exploraciones por diferentes marinos como Sebastián Vizcaíno, Cabrillo, etcétera, que dieron con los recorridos hacia muy al norte, prácticamente descubriendo las costas de lo que actualmente es Estados Unidos, Canadá y Alaska, hasta llegar a un puerto muy extremo al norte llamado, en nombre de uno de los tantos navegantes, como Valdés. Esta costa recibió también la visita de inclusive navegantes nacidos en Perú, pero al comando de la Nueva España. Estamos hablando del navegante Juan de la Bodega y Cuadras, quien a final de cuentas tuvo el acuerdo con James Vancouver de definir el límite de los territorios de la Nueva España con los británicos. Es de ahí porque esta tierra se llamó Columbia Británica, y de ahí surge el nombre precisamente dado a esa isla frente a las costas llamada Vancouver. Con el paso del tiempo, también la Nueva España perdió territorio en la América al independizarse un sinnúmero de colonias o reinos, en este caso, como fue el de Nueva Granada, el del Potosí, y en el caso concreto de la Nueva España, con el México que se independizó llamándose República Mexicana. También con el paso del tiempo, una guerra desproporcionada en las fuerzas existió entre los Estados Unidos y México para 1846 y 48. Es de ahí porque gran extensión del terreno del noroeste de esta que fuera antes la Nueva España se perdió con los Estados Unidos con el Tratado del Guadalupe Hidalgo, da como consecuencia la finalización de esa guerra. Mas, sin embargo, la herencia hispánica y mexicana quedaron plasmadas en estas tierras. Las fronteras físicas se habían dado políticamente, mas, sin embargo, tenemos que los pueblos, tanto de la California que fuera antes mexicana y de la Baja California, siguieron teniendo circulación a través de estas fronteras políticas, y por muchos años, de una manera u otra, iban y venían sin ninguna restricción. Más sin embargo, con el paso de los años, darían lógicamente para ponerse las mojoneras en tiempos de ya Porfirio Díaz, y posteriormente en los años ya del siglo XX, los años 60, la barrera física de las cercas que hasta hoy en día constituyen la famosa barrera o muro de la tortilla. Sin embargo, los intereses de filibusteros, ricos potentados militares, como es el caso concreto de el filibustero William Walker, en 1853 intenta establecer una república esclavista
con toda la península, invade Loreto, la saquea, viene a La Paz, se le enfrenta el pueblo, concretamente las Fuerzas Armadas de Todos Santos, de San Antonio, el Triunfo y las mismas de La Paz, logrando expulsarse a este filibustero. Su final queda como una anécdota, a final de cuentas, que en un país de Centroamérica, allá haciendo lo mismo, no le perdona dicho país su invasión y enfrente de un pelotón lo fusilan. He aquí la bandera que quería instaurar en la República de la Baja California. El paso del tiempo también dio, en periodo de Porfirio Díaz, que se establecieron inicialmente los partidos, Partido Norte y Partido del Sur, convirtiéndose al paso también del tiempo en distritos. Distrito Norte de la Baja California, Distrito del Sur de la Baja California, que hasta el periodo postrevolucionario, finalmente en el año de 1930, se convierten en los territorios. Territorio de la Baja California Norte, territorio de la Baja California Sur. Y consecuentemente con el incremento de la población en la parte norte, en el año de 1952, se estableció por fin de cuentas el estado número 29 de la República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos, siendo en este caso Baja California. Y finalmente en el año de 1974, Baja California Sur logra el estatus de ser incluido como Estados Unidos Mexicanos en el sitio número 31 para convertirse así en un estado más que en el próximo año de 2024 celebrará su primer cincuentenario. He aquí una lengüeta de tierra que al ver esta imagen de satélite tenemos la percepción de lo importante que es el flujo de aire que ocurre a diario por las tardes para que alimente de esa humedad a toda la flora y la fauna de esta península de Baja California. Tenemos de por sí un desierto extremadamente florido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en otras regiones, como es el caso del desierto de Altar, otros más famosos como el desierto del Sahara o, en su defecto, el desierto de Atacama, son lugares donde no existe nada de vegetación. En cambio, nuestra flora, cactácea y todas las diferentes especies de arbustos crecen bajo esta fabulosa aportación de la humedad. Y también, por supuesto, al momento de la temporada de huracanes que nos brindan en la Sierra de la Laguna una gran precipitación pluvial que permite mantener a los arroyos durante muchos meses con agua en los manantiales y corriendo hacia el mar. Baja California y su seno, en este caso en el Golfo, fue considerado por Jacques Cousteau como el acuario del mundo, por la diversidad de sus especies y gran riqueza de sus mares. Es por eso que nuestra Baja California siempre será importante para todos quienes nos visitan. Bienvenidos a Museo Ruta de Plata. Es la oportunidad de entrar a una ventana del pasado. Esperemos que su visita tenga esa motivación para compartir con sus familiares y amigos el que vengan a visitar este museo. Inicialmente tenemos en este diorama a nuestro personaje principal, que es Manuel de Ocio, este hombre aventurero, pescador de perlas, minero y también ganadero, que estableciéndose desde 1748 en lo que vino a convertirse en el Real de Minas de Santa Ana, tuvo su auge hasta 1768, en que por razón de las reformas borbónicas lo forzan a vender sus minas y a final de cuentas el Estado, en este caso la Nueva España,
decide establecer los primeros gobiernos civiles en la península, ya que así rompía la hegemonía de los sacerdotes jesuitas que habían venido a establecer las misiones desde Loreto hacia el sur y hacia el norte en el Camino Real. En esta exhibición de diferentes herramientas que nos compartió nuestro hermano museo de Colorado Springs, nos permiten mostrar las herramientas utilizadas a final del siglo XIX, que de hecho dan cuenta de la industriosidad que contaba este pueblo, siendo el más habitado en toda la parte sur de la península, teniendo 4,000 habitantes en comparación con los 2,000 de la capital, que en ese entonces era La Paz. Podemos observar esta litografía de combas que nos muestra en el año de 1880 precisamente a esa febril actividad minera. Lógicamente, en ese entonces solamente existía la primera chimenea, conocida como la Julia, que inundaba con sus vapores y cenizas a todo el valle. La chimenea La Julia fue construida en el año de 1866 con una altura máxima de 27 metros, mientras que la Ramona en 1890, como está marcado con las botellas de vino que están empotradas en el fuste de este cuerpo de chimenea, nos marcan un 1, un 8, un 9 y un 0. Y su corona, que estaba prácticamente perdiéndose y se intervino hace 3 años con el propósito de preservarla. Hacia el año de 1865, William Denton estableció un plano con el propósito de conocer el sistema de vetas tanto de San Antonio como del Triunfo. Aquí observamos con esta numeración en rojo cómo estaba dominado el distrito minero por el parte concreto de los minerales de San Antonio, básicamente con 3 elementos: el oro y el arsénico, mientras que en el sistema de vetas de El Triunfo observamos la predominancia del número 1 y del número 3, que sería en este caso la presencia de los minerales de alta calidad de plata, así como el del oro en muy pequeñas sitios o lugares de minas que fueron muy importantes. Otros elementos que podemos verdaderamente también reconocer que los españoles tuvieron por aprecio fue la sal, el yeso y las sales de potasio. Y no por menos la importancia de las perlas, que tanto en la costa interna del Golfo como la externa del Pacífico se encontraron yacimientos de perlas fabulosos. Ahora les presentamos una fábula importante para la Baja California. La mujer del huevo de oro de las gallinas en el Rosario, Baja California Sur. Este pueblo es muy antiquísimo, desde precisamente del siglo XIX, XVIII, que nos permite reconocer a través de un geógrafo muy importante, García Cubas. Nos menciona de que por 100 años las mujeres lavaban en el arroyo su ropa y a la vez tenían la oportunidad de recoger el oro de placer que les ayudaba económicamente a mantener sus familias. He aquí que precisamente de ahí surge esta fábula llamada el huevo de oro de las gallinas. Podemos decir que efectivamente las mujeres por esas 3 generaciones no fueron molestadas de una manera de que ni los gambusinos ni las empresas mineras podían molestarles en la recuperación de ese oro de placer. Esto nos permite dar a conocer que los privilegios que se les daba a las mujeres ya estaban reconocidos desde mucho tiempo atrás y que hoy, en este siglo XXI, sí debemos de seguir siendo reconocederos de que las mujeres también aportan a la sociedad
importante trabajo, importante intelecto, y por lo mismo las leyes deben de seguirles protegiendo. El galeón de Manila, representado en esta modelo escala, el San Felipe de 1690, nos muestra la grandiosidad de surcar los mares partiendo de Acapulco, como lo veíamos en el video introductorio, para recorrer todas estas distancias. Y es de ahí que con estas travesías, muchos de los productos que desconocíamos fueron traídos a este nuevo mundo, América, como son las palmeras coqueras, el mango Manila. ¿Qué podemos decir de otras cosas como eran las telas de seda? ¿Qué podremos decir también de un importantísimo descubrimiento que fue concretamente la pólvora? Y así, todos estos productos eran comerciados llevándose desde el este de Asia hacia nuestro continente y traídos a la Nueva España. Baja California, en ese entonces, era una importante fuente de abastecimiento ya de regreso para este nuevo continente. ¿Por qué razón? La escasez de agua dulce se acumulaba en barricas para ser precisamente abastecida a las naves en tránsito. Y lógico que el hecho de que trajeran de Europa los cítricos permitía la oportunidad a los navegantes de sostener el número de vitaminas que requerían para no entrar en el problema del escorbuto, que causaba lógicamente muchas muertes a través de meses de navegación. Es de ahí porque la zona del Cabo era importantísima, no nada más para la navegación de abastecimiento, sino también para surtir de todas esas mercancías hacia la navegación de entre dos continentes. Las personas y las culturas que confluyeron para venir al triunfo fueron de diversas nacionalidades, que aportaron desde las costumbres más básicas como es la cristiandad. Y hay aquí este ejemplo de la fotografía de un infante que fue bautizado con este tipo de ropón para celebrar el bautismo, la entrada a esa nueva vida. ¿Qué podemos mencionar también de las muñecas de cerámica, que eran la delicia de esas pequeñas niñas, así como los silbatos de arcilla, cañoncitos de hierro vaciado, el periódico, la imprenta que mantenía la información al día en este pueblo del Triunfo a través del periódico cada 10 días llamado La Luz del Sol. Veamos ahí, estaban en campaña para una de las tantas más presidencias de parte del general Porfirio Díaz en el poder en el año de 1895. Así como podemos observar toda una serie de elementos, como es el caso concreto de la fabricación de botas, cueros, hasta inclusive el guante de béisbol, traído e introducido este deporte por el ingeniero de minas Arthur C. Nall, que a final de cuentas dejó ese patrimonio de la Baja California para las diferentes regiones del noroeste, siendo su equipo el del Biosca, el de la Tenería Biosca, uno de los equipos más aguerridos y difícil de vencer en toda la región. La aportación de esta pasatiempo entre los mineros fue muy importante para la sociedad. ¿Y qué podemos decir de las costumbres que traen con toda la loza de diferentes partes de Europa y también la loza china, que nos muestran hasta en esta taza mostachera lo más refinado de la sociedad para disfrutar por las tardes del té, del café, con su extremada riqueza musical de los pianos y de los maestros que dieron generaciones de excelentes ejecutantes
de esta música clásica. La medicina también juega un parte importante, como es el caso concreto de las primeras anotaciones de los registros para llevar al control de la salud de los habitantes. ¿Y qué podemos también decir del club de costura que existía en este pueblo? Las mujeres se reunían de manera muy amistosa para dialogar, platicar y a la vez tener de manera productiva sus tardes de verano, muy extremosas en calor, pero ricas de convivencia familiar. He aquí también uno de los personajes que, abandonando su país de origen, que era Polonia, que en esos momentos, hacia mediados de los 1800, estaba en guerra con Rusia. Qué extraño, muchos años, tiempos después, hoy en día vemos una circunstancia similar. Pues Leonardo Orinsky se integra posiblemente a las Fuerzas Armadas francesas que estuvieron en México durante el Segundo Imperio. Mas, sin embargo, él migró hacia los Estados Unidos, donde establece una de las droguerías más importantes del oeste de los Estados Unidos, y dejando a su familia establecida allá en San Antonio, viene a aventurar, enamorado de la Baja California Sur, para aventurar en la minería. Establece sus minas en la Sierra de las Cacachilas, formando una compañía dedicada a la explotación de la plata y el oro, y como consecuencia de un trabajo de tanto empeño y dedicación, Leonardo Orinsky llega hasta la segunda década del siglo XX trabajando y enfrentando los problemas de la Revolución Mexicana. Triste, pero tiene que sortear los problemas de dos gobiernos de diferentes facciones, los convencionistas y los constitucionalistas. Tiene que pagarle los impuestos, e inclusive en doble proporción, mas sin embargo eso pues le trae consigo una enfermedad que a final de cuentas muere en el año de 1915, en el mes de mayo. La línea del tiempo es una herramienta muy importante para podernos entender con el pasado. Aquí en la parte superior tenemos una franja que nos muestra los eventos a nivel global, mientras que las dos tirillas centrales nos muestran los sucesos que ocurrieron inicialmente en tierras conquistadas por los españoles, que pasan a través del tiempo virreinal a la independencia de México y posteriormente la Reforma, así como la Revolución Mexicana ocurrida en el año de 1910. Mientras que por la parte inferior, esta infografía más gruesa nos permite mostrar todos y cada uno de los eventos coligados en el tiempo para ver qué ocurría desde el descubrimiento de la península, la llegada de Hernán Cortés, el descubrimiento de los minerales a través de los estudios realizados por Antonio del Castillo hacia la década del 1850, así como el establecimiento de las compañías mineras para la última década del siglo XIX. Viene la época de crisis, de que el precio de la plata pierde su valor, y también confrontada con la revolución y los fenómenos meteorológicos sucedidos en el año de 1918, un 16 de septiembre, dan por fin de cuentas a la grandiosidad de la minería en esta parte sur de la península. Ya en la tercera década declina totalmente al abandonar las compañías mineras privadas a esta región del Triunfo y San Antonio. Henry S. Brooks, hombre que a final de cuentas abandona su tierra para venirse a la aventura del Gold Rush, o sea, la estampida por el oro en 1849. Estando ya en California americana, se casa con una residente de los Estados Unidos, mas sin embargo tiene la oportunidad de ser invitado para venir
hacerse del cargo de la compañía minera comercial y de plata del Progreso, de tal manera de que decide establecerse en el Triunfo, Baja California, hacia la década de los 1860. Inversiones importantes de Filadelfia y también de Inglaterra vienen a cambiar totalmente la minería obsoleta que tenían los españoles, que era muy rústica, y que a final de cuentas el traer la mecanización y sobre todo de las máquinas de vapor modernas con las moliendas de estampas da como consecuencia una producción mucho más extensa de mineral de plata para ser transformado en lo que conocemos como lingotes o plata en pasta para ser refinada en California, concretamente en San Francisco. En nuestro museo tenemos también el proceso de la digitalización que nos permite también compartir en un espacio pequeño mucha información. He aquí el ejemplo de este álbum fotográfico que podemos explorar viendo lugares como La Paz, el Carrizal, San Blas, el Triunfo, hasta inclusive con detalle las aportaciones de personas que viven aquí y que viven también en La Paz, de las imágenes de cómo evoluciona a través del tiempo las familias, los edificios, las costumbres de este pequeño pueblo del Triunfo. Y los demás, por supuesto, también. Hasta observar en caso concreto estas familias que nos permiten reconocer la genealogía, cómo generaciones atrás se han preservado estos apellidos: Mendoza, Olachea, Cota, Estrada, todos ellos como parte de la identidad de la Baja California Sur. Ahora les invitamos a una experiencia que no muchas personas en ocasiones se atreven a vivir: el introducirse al ambiente de la mina, ya que por temor, por razón de fobia, no todos quieren entrar. Mas sin embargo, aquí tenemos la verdadera representación de una manera muy sencilla de lo que trabajo, esfuerzo, sudor y a veces, sí, efectivamente lo más triste, salud y muerte llegan a ocurrir en las minas. Pero todo en beneficio de la tecnología actual, ya que no podemos vivir sin minerales. He ahí esa propuesta conocida de una manera u otra, que si no crece, se tiene que extraer de las minas. Aquí uno de los hechos más importantes del trabajo subterráneo. Tenemos la barrenación de esta frente en la que observamos precisamente más oscuro lo que es la veta de plata. El centro sin carga de dinamita se le llama cuña. Tenemos los primeros ayudantes y los de extremo, de cabeza y de pie, todos conectados a través de los cartuchos de dinamita junto con su cable para ser detonados con esta máquina que regularmente se utilizaba en los partes del siglo XIX e inicios del XX, con el propósito de extraer la roca en un tamaño fácil de palear o de levantar para ponerlos en los carros mineros. Ahora vamos a experimentar lo que es precisamente la detonación. ¿Cómo se comunicaban los mineros a distancia dentro de los túneles y tiros? No había celulares, no había radios, no había forma de comunicarse con luces, por ser las minas muy oscuras. Mas sin embargo podían, por sistema de campanazos, comunicarse con el malacatero para subir y bajar a través de la caleza. He aquí que tenemos un ejemplo de cómo se podía hacer esta comunicación. Vamos a marcar el 3, 2, 1.
¿Qué quería decir el 3-2-1? Que estaba todo listo para que todos los elementos trabajadores salieran del socavón, salieran del túnel, porque estaba por iniciarse la detonación. ¿Por qué tenían que salirse? Por efecto de poder ser golpeados por las piedras y también de los gases que se generan de combustión de la dinamita. Así de que de esa manera podían entender de que tenían que desalojar la área donde iba a llevarse la explotación. Y posteriormente, ya para subir el mineral, se tomaba el caso concreto de dar la señal para subir, que es el caso número 1. He ahí, de una manera muy sencilla, para poder dar las instrucciones. Gracias.